Bien. Bienvenidos, saludos a todos y a todas al seminario que lleva por nombre Si el TOC no se cura, ¿qué se hace en terapia? Para esta tremenda sesión del día de hoy tenemos a Tomás Miño Landón como nuestro docente. Él es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica de infarto juvenil, certificado como especialista en TOC, fundador y director de Hablemos de TOC, fundador de Red de Especialistas Chilenos en TOC, docente de posgrado, autor del libro Pedro y su TOC, director académico del diplomado en TOC dictado por ADIPA. Le damos el pase a Tomás, ¿verdad?, para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias también a todos los que se sumaron, a los interesados, ¿no es cierto?, en esta charla. Veo que hay harta gente de México, así que muy interesante también que tengamos harta gente de distintos lugares de Latinoamérica. La idea justamente del objetivo de hoy día es un seminario que tiene más o menos una duración de 1 hora aproximadamente. Y la idea es que podamos dar un pincelazo general respecto de lo que es la terapia en TOC. La idea es que dejemos obviamente preguntas al final, ¿no es cierto?, inquietudes que puedan tener. Y para eso voy a comenzar al tiro compartiendo para que tengamos un tiempito al final de conversar con calma. Voy a buscar acá la presentación. Ya, ahí entiendo que se debería estar viendo. Yo no voy a estar pudiendo ver mucho el chat, ¿ya? Así que si es que hay preguntas o algo, ahí Rodrigo me va a estar ayudando. Y si no, al final también pueden levantar la mano y lo vamos viendo. Bueno, la idea un poquito de este seminario, ¿no es cierto?, tiene como foco principal varias cosas que están como ocultas, entre comillas, en el título que pusimos en el diplomado. Bueno, acá ya ustedes vieron la presentación. Yo creo que lo más importante, ¿no es cierto?, es destacar la red que nosotros tenemos de Hablemos de TOC, ¿no es cierto?, que es un espacio de psicoeducación en español, justamente para conversar sobre el TOC, entender qué es lo que significa, romper estigmas y también ayudar, ¿no es cierto?, en la psicoeducación. Y también, ¿no es cierto?, el diplomado, que varios de ustedes también están participando hoy día por esta beca completa, ¿no es cierto?, que es el Diplomado Clínico Internacional en Trastorno Obsesivo Compulsivo. Bien, para comenzar respecto al seminario, hay varias cosas que son importantes. No todos tienen la noción de lo que es el TOC, ¿ya? Así que voy a partir con una breve pincelada también de lo que es el TOC. Vamos a ir haciendo zoom en algunas partes del título, ¿no es cierto?, que elegimos para este seminario. Vamos a partir con lo que es el TOC primero, para poder ir entendiendo qué es lo que se trabaja específicamente acá. El TOC es un trastorno crónico, esa es la definición, ¿no es cierto?, clínica que aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades o Trastornos, ¿no es cierto?, mentales. Y es un trastorno crónico que ahora más bien se habla de una condición de salud mental más que un trastorno mental. También se han ido haciendo cambios respecto a esas definiciones. Y implica la, ¿no es cierto?, presencia de obsesiones, de compulsiones o ambas. ¿Qué es lo que es una obsesión y qué es lo que es una compulsión? Las obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes mentales, recuerdos, etcétera, que se nos quedan pegados en la cabeza y que nos cuesta mucho deshacernos de ellos. Son cosas que no queremos pensar, pero se nos quedan pegados de todas maneras y nos causan un gran nivel de ansiedad y un malestar significativo en la persona. Ya, esas son las obsesiones. Y las compulsiones son las cosas que la persona hace, que pueden ser comportamientos motores, tocar, ordenar, ¿no es cierto?, repetir, lavarse las manos, o actos mentales, que puede ser, por ejemplo, rezar en silencio, decir una palabra, etcétera, para neutralizar una palabra mala, etcétera, y son de carácter repetitivo y que se ponen justamente en marcha para anular estas obsesiones, ¿ya? O sea, si yo tengo el temor de que me puedo contaminar, que sería mi obsesión, la compulsión sería lavarme las manos, ¿no es cierto?, para evitar contaminarme. Y justamente tiene como objetivo la compulsión reducir o neutralizar las obsesiones y por otro lado reducir, ¿no es cierto?, el monto de ansiedad que nos producen estas obsesiones. ¿Cuáles son las obsesiones más comunes? Las más comunes en general, independiente de la edad que tenga la persona, son la contaminación, que es una de las más frecuentes, la que más se ve en las películas, etcétera. Pero también está, por ejemplo, el perder el control, ya hacer algo sin mi control, poder hacerle daño a alguien, matarme o matar a otra persona, o hacer algo que yo no quiero hacer o que va contra mi moral y hacerlo de todas maneras, de alguna manera inconsciente sin que yo lo pueda controlar. El perfeccionismo, ¿no es cierto?, hacer las cosas de una manera exactamente como tiene que ser hecha y siempre de la manera en que me acomode o que yo sienta que está bien hecho.
el daño, que como les decía recién, podían ser daño a otras personas, a sí mismo, o temor también a que pasen cosas terribles por culpa de él o de ella. Los pensamientos sexuales también son bastante frecuentes, son dentro de los pensamientos que se conoce como los pensamientos tabú, porque a la gente le cuesta mucho hablar de ellos, y son pensamientos en la línea de la homosexualidad, en caso del TOC, ¿no es cierto?, de orientación sexual. Están también los TOC relacionados con la perversión, con la violación, con la pedofilia, que son pensamientos que generan mucha angustia y que también son parte importante de lo que uno trabaja como terapeuta. Las obsesiones religiosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la moralidad, con el hacer cosas contra Dios, contra la iglesia, etcétera. Y algunas otras obsesiones también que se ha visto que en el fondo también afectan bastante a las personas. Estas son como las más comunes que se han estudiado. Y las compulsiones más comunes son limpiar y lavar, ¿no es cierto? Que sabemos que hay personas que se lavan las manos por horas de horas generando heridas, ¿no es cierto?, en las manos, limpiar objetos inanimados, el control remoto, los zapatos, etcétera. Revisar, que son las compulsiones de comprobación, ¿no es cierto? Revisar si están bien cerradas las puertas, revisar si es que nada malo ha pasado, revisar si en el fondo dejé las cosas desenchufadas, etcétera. Repetir, ¿no es cierto? Que puede ser desde repetir la lectura, repetir la escritura, puede ser también repetir actividades habituales. Por ejemplo, si me paro, me tengo que parar y volver a sentar, o si dejo un vaso, tengo que levantarlo y volver a ponerlo. Las compulsiones mentales, que eso nosotros siempre hacemos la distinción, porque se suele pensar que las compulsiones son solo motoras. Y hay algunos pacientes que no se observan compulsiones motoras, no tocan, no repiten, no se limpian, no lavan, no hacen ninguna compulsión que uno pudiera observar, pero pues, ahí es muy importante poder observar cuáles son las compulsiones mentales, ¿ya? Que son muy camufladas y que son las que habitualmente a las personas les cuesta mucho identificar. Y como les decía al principio, pueden ser rezar en silencio, decir una palabra buena para neutralizar una mala, hacer un chequeo mental de las cosas, todo lo que tenga que ver con elementos más internos. Y otras compulsiones también que se han visto, pero estas son las más frecuentes, ¿ya? El TOC es un cuadro que se puede dar desde la infancia temprana hasta la adultez, ¿ya? O sea, efectivamente nosotros podemos tener niños o niñas con un TOC pediátrico desde los 5, 6, 7 años hasta la adultez mayor. Y efectivamente las temáticas del TOC son más o menos similares, ¿ya? Obviamente que hay momentos en los que algunas temáticas son más fuertes, por ejemplo en la adolescencia se ha visto que las temáticas de contenido más de la sexualidad aumentan con mayor potencia, hay otros periodos también en que aumenta un poco más los elementos más compulsivos de la limpieza, pero en general son contenidos bastante similares. Todo esto en general genera un gran nivel de confusión. Incluso en los profesionales que no están especializados en TOC también genera muchísima confusión. No se sabe si son síntomas, si son normales o no, si es parte de una psicosis, si en verdad se está una esquizofrenia. Mucha gente esto genera mucha angustia, mucho temor, mucho susto, tanto en las personas que padecen de TOC como las familias también de aquellas personas que padecen de TOC y también de algunos profesionales que tampoco entienden muy bien, ¿no es cierto?, a qué responden estos síntomas. Y es un cuadro bien confuso, ¿no es cierto?, porque efectivamente implica presencia de obsesiones, compulsiones, altos niveles de angustia, y habitualmente es un cuadro que está también muy poco comprendido, lo que lleva a que sea un cuadro que tiene un alto nivel de estigma, ¿ya? Hay mucho prejuicio respecto a lo que es el TOC. Lamentablemente se cree, ¿no es cierto?, que es un cuadro muy sencillo, que tiene que ver con ordenar o con limpiar y que tiene que ver con algo más de manías de la persona, o que son medios mañosos, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, o que son medios rígidos. Y lamentablemente el cuadro cae en un concepto de burla, de desconocimiento y de minimización también del sufrimiento asociado. Ya este es un cuadro que genera un nivel de sufrimiento muy alto, no solo en quien lo padece, sino también en la familia. Y lamentablemente es un cuadro que la gente se burla mucho, ¿ya? Se ríen mucho del cuadro, y también tienden a, que ahora está muy de moda también en las redes sociales, como esto de decir es que yo soy tan bipolar, ¿no es cierto?, que soy tan autista. También en el tema del TOC se usa mucho, ya esto de que hoy ordené mi pieza y me encanta ordenar la pieza, así que soy tan TOC, o cosas como esas que sabemos que son solamente estigmas, ya, porque si a ti te gusta ordenar o disfrutas ordenando, limpiando, eso no es TOC, ya, el TOC se sufre, el TOC genera altos montos de angustia y no es algo que uno elija, ¿ya? Uno no elija así como hoy día quiero tener TOC o hoy día me voy a transformar en TOC para limpiar mi pieza, que son cosas que uno tiende a escuchar o ver, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Esto es bien importante partir con esta contextualización porque efectivamente el TOC genera distintas emociones, ¿ya? Genera emociones
de rabia, ¿no es cierto?, de por qué a mí, o por qué a mi hijo, o por qué a mi pareja, genera altos niveles de susto también, de miedo, de hacia dónde va esto, si esto es para siempre o no. Uno escucha que se cura, que no se cura, que esto es para siempre, que nunca se mejoran, y empieza un nivel de frustración también, sobre todo en las familias, de ver que sus familiares queridos están absolutamente absorbidos por la sintomatología. Genera mucha angustia también en los pacientes, mucha vergüenza, y toda esta mezcla de emociones también es muy importante considerarla como parte de lo que vamos a intervenir, sobre todo porque el TOC, ¿no es cierto? Y esta es una realidad que nos importa muchísimo, por eso estamos trabajando arduamente en Hablemos de TOC y también en el diplomado, ¿no es cierto?, especialista en TOC, que el TOC es una de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo cuando no tienen el tratamiento adecuado, ¿ya? De las 10 enfermedades más discapacitantes, incluso incluyendo enfermedades físicas, ¿ya? O sea, incluyendo enfermedades físicas y mentales, está dentro del top 10, digamos, de enfermedades más discapacitantes. Y esto es una realidad que nos preocupa muchísimo, ¿ya? Porque obviamente sin un tratamiento adecuado, las personas pueden ver muy interferidos sus proyectos de vida también. Y otra cifra que nos preocupa muchísimo es que como hay un gran nivel de desconocimiento de parte de los profesionales, ¿no es cierto?, o de las personas en general de lo que es el TOC, las personas con TOC pueden demorar entre 14 a 17 años en buscar una ayuda profesional, ¿ya? Y eso tiene que ver muchas veces con el estigma, con que no quiero decir esto porque van a pensar que estoy loco, o en realidad no quiero reconocer esto porque, no sé, van a pensar que realmente soy una mala persona, o lamentablemente también que las personas pasan de un profesional a otro no especializados en TOC, y finalmente empieza a generar, ¿no es cierto?, esta sensación de que nadie me puede ayudar, de que sigo con los síntomas igual, pero habitualmente es porque no están recibiendo la terapia, ¿no es cierto?, que requieren. Entonces, esta contextualización fue súper general, pero es para que nos pusiéramos un poquito en sintonía respecto de lo que es el TOC. Y otra parte importante de la definición que les dije es que es un trastorno, ¿no es cierto?, o una condición que es crónica, ¿ya? Y ahí viene la segunda parte del título que pusimos hoy día. Ya vimos lo que era el TOC, ahora vamos a ir a esta parte, ¿no es cierto?, que es que esto de que si el TOC no se cura, ¿ya? Que es una de las cosas que también genera mucha angustia en los pacientes o en las personas con TOC respecto de cuál es la evolución, ¿ya? Entonces también quise, antes de responder qué se hace en terapia, explicar por qué hablamos de que el TOC no se cura, ¿ya? Que es una de las grandes preguntas también, y la manera de responderla es muy importante, sobre todo para generar expectativas también en los pacientes. Y efectivamente la respuesta tiene que ver con que la palabra cura, ¿ya? Tiene que ver mucho con el concepto más médico, ¿ya? De lo que es la cura en salud mental, es hacer eliminar o desaparecer una enfermedad, ¿ya? Esa es la definición de la palabra cura en términos de medicina, ¿ya? Y tiene que ver, ¿no es cierto? Bueno, eso, ¿no es cierto? Con eliminar o hacer desaparecer una enfermedad. Y en el caso del TOC, ¿no es cierto? Surge inmediatamente la duda de que si la cura es eliminar algo, ¿qué es lo que tenemos que eliminar en el TOC? ¿Ya? Porque en el fondo el TOC no es algo que podamos visualizar, que podamos identificar y sacar, o que podamos hacer alguna cosa para eliminarlo, ¿no es cierto?, de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces ahí partimos con que la definición de cura en los cuadros de salud mental no es la mejor definición, ¿ya? Porque en el caso del TOC, el TOC es un conjunto de factores, ¿ya? El TOC tiene que ver con, vimos recién, con las obsesiones, tiene que ver con las compulsiones, pero también hay elementos del ambiente que son muy importantes también dentro, no de que de fondo determinen la sintomatología, pero hay ciertas cosas que pueden condicionarla respecto del ambiente que rodea a la persona, ¿no es cierto?, o a la familia. Hay elementos neurobiológicos también, por eso el TOC en algunas ocasiones también se interviene con fármacos, ¿ya? Porque se ha visto que en términos de la neurobiología hay ciertos funcionamientos cerebrales que son distintos en los pacientes con TOC, o que hay ciertas zonas del cerebro que están más activas en pacientes con TOC. Entonces, también hay un elemento neurobiológico. También hay un elemento genético, ¿ya? Se sabe que el TOC tiene una alta carga genética, ¿ya? Y es algo que todavía está como en estudio. Piensen que, aunque estemos en el año 2024, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del TOC, ¿ya? Es algo que todavía no se sabe. Hay distintas hipótesis, algunas más robustas que otras, y dentro de las más robustas aparece el componente genético, ¿ya? De hecho, estamos realizando acá en Chile una investigación que si ustedes quieren participar también nos pueden contactar en Hablemos de TOC, que es una investigación que se está haciendo por primera vez en todos los países de Latinoamérica para evaluar efectivamente la genética del TOC, ¿ya? Porque todos los estudios que existen sobre el TOC son de Estados Unidos o son de Inglaterra, pero
Entonces todos los datos que nosotros manejamos son todos de afuera. Entonces este es un esfuerzo que estamos haciendo todos los países de Latinoamérica en hacer un estudio latino, ¿ya? Y entonces si nos quieren contactar o quieren participar, ahí nos pueden contactar para darles más información de cómo se puede participar. Entonces, hay factores genéticos y también tienen que ver con los factores emocionales asociados, ¿no es cierto?, a la sintomatología del TOC. Entonces, si uno piensa, y si fuera algo que podemos curar, o sea, eliminar, ¿qué de estas cosas podemos eliminar? Porque no podemos eliminar la genética, no podemos eliminar, ¿no es cierto?, el cerebro, no podemos eliminar el ambiente, las emociones, las compulsiones, las obsesiones, son elementos que es difícil conceptualizarlos desde el concepto de la cura. Y efectivamente, el pensar que tenemos que eliminar alguno de esos factores para lograr curarnos es lo que genera también mucha frustración en los pacientes, ¿ya? Y la respuesta es que más bien hay que cambiar de foco, ¿ya? El foco de la cura es un foco que en términos de salud mental no es un término adecuado. Hay que cambiar de foco y hay que pensar más bien y hay que empezar a hablar de recuperación, ¿ya? Esto puede sonar bien una diferencia como bien sutil o que uno puede decir, bueno, pero es una cosa del lenguaje, pero la verdad que se ha visto que es extremadamente importante, sobre todo en las condiciones de salud mental, el poder transmitir bien la expectativa de lo que se hace justamente en terapia. Y en lo que se hace en terapia tiene que ver con recuperación. ¿Ya? ¿Qué significa la recuperación? Es una definición distinta de la cura. La recuperación tiene que ver con poder sanar, con poder superar, ¿no es cierto?, una condición, una dificultad, algo que me está afectando. Y aunque parezca, insisto, muy, muy sutil la diferencia, es muy importante porque el cuadro del TOC es un cuadro crónico. Va a acompañar a la persona durante todo, ¿no es cierto?, su ciclo vital. Eso no quiere decir que lo va a acompañar durante toda la vida molestando. Ya uno entra más en lo que hace en terapia es intervenir en la recuperación para que la persona pueda hacer una vida feliz, tranquila, como siempre la ha soñado, y que los síntomas no estén interfiriendo, ¿ya? Pero es un cuadro que se sabe que hay momentos en que va a molestar un poquito más, momentos en que va a molestar un poquito menos, pero que tiende a acompañar durante la vida. Entonces, por eso la recuperación tiene que ver con ser capaces de superar, ¿no es cierto?, esta sintomatología y considera, ¿no es cierto?, esta mezcla de factores que son los que hablamos al inicio, y que justamente el tratamiento se enfoca en cada una de estas cosas, ¿ya? Por eso no podemos eliminarlas, sino que más bien nos hacemos cargo, las ocupamos, las trabajamos, las enfrentamos en terapia y nos hacemos cargo de los distintos factores, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esta conceptualización que estoy haciendo desde el inicio? Porque nos va a permitir entender lo que les voy a explicar después de la terapia. Y es porque, en el fondo, lo que hace la terapia es trabajar en base a los pensamientos obsesivos, ¿no es cierto? Los pensamientos intrusivos. Pueden ser que me voy a morir, que me voy a enfermar, que algo malo va a pasar, que si no hago esto alguien va a tener un accidente, ¿no es cierto? Las temáticas son infinitas. Y lo importante acá es entender que el problema no son los pensamientos, ¿ya? Porque las personas que tienen TOC y las personas que no tienen TOC, todos tenemos pensamientos, ¿ya? O sea, eso es algo que es muy obvio, ¿no es cierto? Pero es importante. Pero todos tenemos pensamientos raros, todos los seres humanos tenemos pensamientos intrusivos, angustiosos, sexuales, extraños, bizarros, porque así funciona el cerebro, ¿ya? O sea, a veces uno está en una parte y se le pasa un pensamiento rarísimo por la cabeza y uno dice, oye, pero ¿cómo pensé en esto? Es porque el ser humano gatilla estos pensamientos de manera intrusiva automáticamente, ¿ya? O sea, los seres humanos tenemos como 60.000 pensamientos al día, ¿ya? De la cual la gran mayoría, por sobre el 98-99%, son pensamientos intrusivos, son pensamientos raros, pensamientos extraños. Entonces, la única diferencia que existe entre una persona con TOC y una persona sin TOC es cómo estamos respondiendo a los pensamientos, ¿ya? Porque yo puedo, por ejemplo, estar en el metro y se me pasa a la mente qué pasa si me tiro al metro, ¿ya? O si estoy en la altura, en un edificio, y se me pasa por la cabeza qué pasa si me tiro. Alguien sin TOC podría decir como, "Ay, ya, pero ¿qué estoy pensando?", y probablemente ese pensamiento va a pasar, no se me va a quedar pegado y voy a poder seguir sin problema. Pero alguien con TOC, ese mismo pensamiento va a entrar en el circuito obsesivo y voy a empezar a pensar, entonces soy una persona extraña, me quiero matar, ¿y por qué estoy pensando en esto? ¿Y por qué? Y empiezo a angustiarme y empiezo a creer que los pensamientos son verdades y ahí empieza la angustia del TOC, ¿ya? Entonces, la diferencia es que el pensamiento es uno, la diferencia es cómo la persona, ¿no es cierto?, responde a esos pensamientos. Y si es que uno responde en el circuito obsesivo, empieza este círculo, ¿ya? Este círculo obsesivo en que hay una reacción, un estímulo, una alarma de parte del cerebro que empieza a decirnos que algo está mal en mí, que algo malo pensé, que algo hice mal,
y empieza el circuito obsesivo y compulsivo después, ¿ya? Y ese circuito es el que nos atrapa. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace esta terapia, que lo vamos a ir viendo más adelante, es enseñar a la persona a que el problema no son los pensamientos, sino que cómo estamos reaccionando a ellos. Les estamos dando un poder a los pensamientos, haciendo creer que los pensamientos son verdades, ¿ya? Y si yo pienso que quiero hacerle daño a alguien, es un pensamiento que me asusta, que es incómodo, pero es un pensamiento, no es una verdad, ¿ya? Y lo que nosotros trabajamos en la terapia es eso, que los pensamientos no son identidades, los pensamientos no son amenazas, los pensamientos no son verdades, ¿ya? Nosotros trabajamos mucho en la terapia en que logremos diferenciar y tomar una perspectiva respecto de los pensamientos. Y esto tiene que ver con que no hay ninguna terapia en el mundo que pueda eliminar pensamientos, ¿ya? Por la razón que les acabo de decir, tenemos 60.000 pensamientos al día, entonces si hay algún terapeuta que pueda elegir de esos 60.000 uno en particular y lograr sacarlo, la verdad que eso no existe. Entonces lo que hacemos en terapia tiene que ver con el enfoque de lo que yo les decía recién, ¿ya? Va, se me fue para el final todo. Esperen. Ah, ya. Entonces, ¿qué se hace? Es un poco la pregunta de por qué estamos acá, ¿no es cierto? Y ahí respondemos la pregunta completa, ¿no es cierto? Ya vimos lo que era el TOC, ya vimos de esto de por qué no se cura, ¿ya? Que eso es súper importante, si alguien quedó con alguna duda, después la podemos conversar. Entonces, si el TOC no se cura, ahora entendemos el primer enunciado, ¿no es cierto? Que harta gente nos escribió como respecto del enunciado más que de la pregunta. Ahora, ¿qué se hace en terapia? ¿Ya? Ahora que ya vimos todo eso, lo que se hace en terapia entonces tiene que ver con que si es que ninguna terapia puede eliminar pensamientos, lo que va a hacer la terapia es aprender formas distintas de reaccionar, ¿ya? Esto suena súper fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, ¿ya? Porque obviamente alguien sin TOC, uno puede decir, bueno, pero deja de pensar en eso, o bueno, distráete, piensa en otra cosa, pero efectivamente las obsesiones son muy chiclosas, ¿ya? Como decimos en Chile, se quedan pegadas, cuesta, uno no es que uno pueda dejar de pensar en eso voluntariamente, no es que uno pueda decir, bueno, ahora no quiero pensar en esto, los pensamientos van a aparecer igual y van a aparecer súper intensos y van a aparecer muy amenazantes, entonces no es tan fácil el no reaccionar a ellos, entonces lo que nosotros trabajamos es que si vas a reaccionar, que reacciones de manera distinta, ¿ya? Y de hecho hay varios terapeutas que lo que plantean es que el tratamiento del TOC en lo que te va a ayudar es a enfrentar tu vida mejor de lo normal. Eso dice un autor en Estados Unidos, porque justamente lo que trabajamos en terapia es enseñar el manejo de la incertidumbre, ¿ya? El tolerar la incertidumbre, el tolerar el no saber, el tolerar el no tener todas las respuestas, el tolerar no poder controlar todo en la vida. Y justamente lo que enseña la terapia es justamente eso, ¿ya? O sea, ser un experto en la tolerancia a la incertidumbre, vas a poder enfrentar la vida mejor de lo normal, como dice el autor, porque efectivamente en la vida estamos enfrentados todo el rato a incertidumbre, ¿ya? O sea, yo no sé qué va a pasar en 5 minutos más, no sé qué va a pasar mañana, ¿no es cierto? Pero somos capaces de vivir igual y funcionar igual. Lo que hace el TOC es hacerte creer que no eres capaz de tolerar esa incertidumbre, ¿ya? Que no eres capaz de vivir sin tener las respuestas a todo. Y efectivamente, lo que uno trabaja en la terapia es que la persona pueda ser igual de feliz que cualquier persona, aunque tenga TOC. Ya eso no es una cosa que esté contraindicada o que sean opuestos. Nosotros trabajamos para que las personas puedan recuperar su vida y sean inmensamente felices, aunque tengan TOC. ¿Ya? Y eso sí se puede lograr. Y esto se logra con el tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en terapia también tiene que ver con que no cualquier terapia sirve para el TOC. ¿Ya? Lamentablemente hay muchos profesionales que desconocen respecto de la importancia del tratamiento adecuado para el TOC y ofrecen distintas terapias, las cuales muchas de ellas no tienen evidencia científica de efectividad y terminan, ¿no es cierto?, agravando los síntomas, el paciente termina empeorando, el paciente termina cronificando, ¿no es cierto? Y acá es súper importante ser muy responsables en esto. Y el único tratamiento que ha demostrado efectividad durante muchas décadas es la terapia cognitivo-conductual, que es la TCC, y una técnica dentro de la TCC que es la EPR, que es la técnica de exposición y prevención de respuesta, ¿ya? Eso es lo que se ha visto en las investigaciones que es lo más eficaz, ¿ya? Lamentablemente no hay muchos profesionales adecuadamente formados en esto, por eso estamos, ¿no es cierto?, haciendo esta tercera versión ya del diplomado, nosotros hacemos altas capacitaciones y todo en los profesionales, porque en el fondo esta terapia tiene una alta efectividad, o sea, los pacientes pueden recuperar su funcionalidad,
pero hay que hacerla bien, ¿ya? ¿Y qué significa esta terapia? Bueno, en primer lado tenemos la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia, un tipo de tratamiento psicológico que se basa mucho en la evidencia científica, ¿ya? Acá no es improvisar qué será lo que al paciente le sirve, esto está basado en protocolos, hay décadas de estudio respecto de la efectividad, es un tipo de terapia que se está actualizando constantemente y que lo que hace específicamente es dirigirse a identificar y cambiar la forma en la que estamos interactuando con nuestros pensamientos y con nuestros comportamientos, ¿ya? Efectivamente, poder tomar distancia, que respecto de lo que estamos pensando no tiene que ver con nosotros, no es nuestra identidad, yo puedo pensar lo que sea y eso no va a afectar mis valores, no va a afectar mi moral, no va a afectar mi ética, ¿no es cierto? Y lo que trabajamos justamente en terapia es cambiar esa forma en la que interactuamos. Están las cogniciones, por un lado, que son los pensamientos, las imágenes, los recuerdos. También trabajamos en base a los procesos cognitivos, que es, por ejemplo, cómo interpretamos los pensamientos, cuánta atención le damos a lo que estamos pensando, cómo razonamos o la lógica que le ponemos, ¿no es cierto?, a las cosas que estamos pensando. Cuáles son los sesgos cognitivos también. Hay uno, por ejemplo, no alcanzo a darlo en detalle ahora, pero uno de los sesgos cognitivos más importantes en el TOC es la fusión entre el pensamiento y la acción. ¿Ya? Lo que pasa en el TOC es que se fusiona y se pone en el mismo nivel el pensamiento con la acción. O sea, si yo estoy pensando que algo malo va a pasar, eso va a pasar. Si yo estoy pensando que soy una mala persona, soy una mala persona. ¿Ya? Entonces, lo que hace el tratamiento es esta fusión que se me generó, empezar a romperla y darme cuenta que lo que yo pienso no tiene por qué ser lo que yo voy a hacer, o lo que yo estoy pensando no tiene por qué ser lo que va a pasar. ¿Ya? Y justamente lo que hace esta terapia es romper esta fusión, ¿ya? Que es muy frecuente en los pacientes con TOC y, y por eso parece tan real, porque los pacientes dicen, yo sé que esto es una tontera, yo sé que nada malo va a pasar y todo, pero como que igual siento que tengo que hacerlo, no sé por qué, pero como que siento que tengo que hacerlo y no puedo dejar de hacerlo. Bueno, eso pasa por el sesgo, ¿no es cierto? Y por esta difusión cognitiva, ¿no es cierto?, que se genera en el TOC, que finalmente es una distorsión cognitiva, que lo que hace justamente es hacernos creer que lo que yo pienso es algo que puede pasar, ¿ya? Y eso genera, obviamente, montos de angustia muy altos. Y también trabajamos en base a los esquemas cognitivos, las creencias y los valores de la persona, que también tienen un valor fundamental, ¿no es cierto?, en la terapia. Entonces, este marco general, que es la terapia cognitivo-conductual, es extremadamente importante y es algo de lo que hacemos en terapia. ¿Ya? Así, aquí ya estamos respondiendo la pregunta. En terapia vamos a trabajar directamente respecto a los pensamientos, a las conductas y a las emociones. ¿Ya? Siempre que uno piensa la terapia, la piensa como en un triangulito, donde están los pensamientos, están las emociones y están las acciones. Y uno va a trabajar en base justamente a esos tres polos. Y dentro de la terapia cognitivo-conductual, como les comentaba recién, está una técnica específica que es la exposición y prevención de respuesta, que es una técnica que justamente lo que hace es dividir esto en dos etapas. Primero está la exposición, ya que es practicar, ¿no es cierto?, el confrontarse a mis pensamientos, el confrontar a mis temores, a estas imágenes que estoy evitando, a objetos que puedo sentir que están contaminados o que son malos, o a las situaciones que me ponen ansioso y que provocan las obsesiones. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos con el paciente es exponerlo. Si tengo un pensamiento que me asusta, lo expongo el pensamiento. Si siento que si toco algo, algo me voy a enfermar, lo exponemos a eso que siente que va a enfermarse, lo exponemos a las situaciones que le generan ansiedad. Acá el tratamiento del TOC es todo lo contrario a la evitación. ¿Ya? El TOC es mucho de evitar. No toco esto, no pienso en esto, mejor no paso por aquí, mejor no pienso en esto, mejor no toco esto, y lo que hacemos en terapia es todo lo contrario. En la terapia, obviamente con mucho cuidado, con mucho respeto al tiempo del paciente, lo que nosotros vamos trabajando es que justamente el paciente se enfrente, no que siga evitando, ¿ya? Pero no es suficiente exponerse, ¿ya? El exponerse de por sí solo no va a ayudar para el TOC, hay que exponerse y prevenir respuesta, que es lo que sale acá, ¿ya? Y el prevenir respuesta tiene que ver con tomar la decisión de no hacer el comportamiento compulsivo. ¿Ya? O sea, cuando la ansiedad esté muy alta, cuando la angustia esté muy, muy alta, vamos a decidir no hacer la conducta compulsiva. ¿Ya? Acá yo vuelvo a hacer el paréntesis de que decir esto suena súper fácil, pero para los pacientes no es nada de fácil hacerlo, y por eso es muy importante que esta terapia sea hecha por especialistas, ¿ya? Porque las etapas del protocolo de TOC, primero uno hace una muy buena evaluación del TOC,
¿ya? Aplica algunas escalas que están validadas en Chile y en otras partes del mundo, y uno evalúa los síntomas del TOC. Una vez que uno termina la evaluación, viene la psicoeducación, que es explicarle al paciente muy detalladamente qué es el TOC, cómo funciona, qué es la TCC, qué es la EPR, por qué parece tan real el TOC, cómo funciona a nivel cerebral. El paciente tiene que hacerse experto en esto. Ya nosotros rompemos un poco esto de que el experto que sabe todo y el paciente que no sabe nada. A nosotros nos interesa que el paciente sepa todo y que sepa mucho, ¿ya? Porque mientras más sepa lo que es el TOC, va a ser más fácil para él ganar, ¿ya? Una vez que terminamos la psicoeducación, ahí viene la intervención, que es la TCC con la EPR. Entonces el paciente ya sabe a lo que viene, ya sabe a lo que se va a exponer, ya se le ha explicado al paciente por qué nos vamos a exponer a lo que teme, porque si uno lo mira desde afuera, esto realmente parece como una tortura así terrible, y uno le explica al paciente por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y por qué es importante mostrarle al cerebro que yo, si me expongo a lo que temo, no es probable que suceda lo que estoy temiendo. No basta con que yo me convenza, porque a veces a los pacientes uno les dice, ya, pero créetelo, si no va a pasar nada, no va a pasar nada. No basta con creerlo, hay que vivirlo. ¿Ya? O sea, si yo siento que si toco una mesa me voy a contaminar y me voy a morir, como sabemos que es un componente obsesivo, no basta con que yo diga, bueno, sí, yo sé que no me voy a contaminar, pero nunca la toco. Lo que hacemos en terapia es trabajarlo cognitivamente y conductualmente, o sea, que el paciente toque la mesa, ¿ya? Que toque la mesa, que tolere la angustia, que aguante la compulsión, y ahí tenemos distintas técnicas que usamos dentro de eso, para después darse cuenta que en realidad no se murió, que no se enfermó, que no pasó nada, y es la única manera que el cerebro aprenda, que es lo que se llama el aprendizaje inhibitorio, es la única manera que el cerebro aprenda que lo que yo temo o lo que mi cabeza me dice no necesariamente es lo que va a pasar en la realidad. ¿Ya? Esto, como les decía, no es para nada fácil, genera mucha angustia, pero básicamente lo que nosotros trabajamos en terapia es enseñarle al paciente o enseñarle al cerebro que los pensamientos son solo pensamientos, ¿ya? Los pensamientos no son identidades, los pensamientos no tienen que ver con quién yo soy, los pensamientos no son cosas que yo voy a llegar a ser, ¿ya? Etcétera. Que el problema no es el contenido de los pensamientos, ¿ya? Porque muchas veces muchas terapias se focalizan en el contenido, ¿ya? De por qué será que estás pensando en esto, tal vez en tu infancia, o tal vez tú tienes un trauma, etcétera. La verdad que se ha visto que ese tipo de enfoques en el TOC no sirven, ¿ya? Porque generan un nivel de angustia y un nivel de culpa en los pacientes enorme, porque si tengo un paciente que está pensando que quiere matar a su familia, y en verdad es una obsesión, que es un pensamiento intrusivo, ¿no es cierto?, involuntario, etcétera, y yo le hago creer o pensar que en realidad él tiene algo de por qué quiere matar a su hijo, a su familia realmente, le estamos generando una angustia enorme, lo estamos haciendo creer que realmente es culpa de él, cuando nosotros lo que estamos trabajando acá es que el problema no es el contenido de los pensamientos, sino que cómo estamos reaccionando a ellos. Los pensamientos intrusivos no dicen nada sobre la persona, ¿ya? Sobre todo en los más complejos, los agresivos, los sexuales, los de contaminación, o de que soy capaz de hacer algo malo, o que soy un psicópata, o que tal vez puedo hacer cosas malas. El tener pensamientos intrusivos solamente hace a la persona un ser humano, nada más. No, los pensamientos no tienen el poder de cambiar quién uno es, no tienen capaz de cambiar, ¿no es cierto?, los valores que uno tiene, las creencias que uno tiene, etcétera. También le enseñamos al cerebro a ser capaz de tolerar la incertidumbre, ¿ya? Y el malestar. Lo que nos muestra el TOC habitualmente es que no somos capaces de tolerar la incertidumbre y el malestar y que tenemos que hacer la compulsión para quedarnos tranquilos. Y lo que uno le muestra al paciente es que si yo no hago la compulsión, me voy a sentir ansioso, me voy a angustiar, pero con el tiempo me voy a calmar. Aunque me cueste, pero la ansiedad no es exponencial, no dura para siempre, en algún momento esto va a ir bajando. Y mientras más yo le muestro al cerebro que si me expongo y no hago la compulsión, va a empezar la curva a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Pero en cambio, si es que yo hago la compulsión, lo único que estoy haciendo con eso es aumentar la obsesión. ¿Ya? Esto es súper importante. En la terapia nosotros nos enfocamos mucho en no realizar la conducta compulsiva. Cada vez que uno hace una compulsión, está alimentando al TOC. ¿Ya? Entonces nosotros nos enfocamos mucho en romper las compulsiones. No nos enfocamos en el contenido de los pensamientos. ¿Ya? Y otra cosa importante respecto a lo que hay que enseñarle al cerebro en la terapia es que el miedo se siente real, pero el peligro no es real. Esta es una frase que nosotros usamos mucho, mucho en la terapia, y es porque las personas con TOC, eso que les da miedo, lo sienten realmente. Ya no lo están inventando, no están manipulando,
no están locas, no están psicóticas, no están esquizofrénicas, lo sienten de verdad, es un miedo real, lo sienten realmente, el cortisol aumenta, la angustia aumenta, todo lo sienten como muy real, pero lo que nosotros trabajamos es que se sienta real no significa que sea real. Yo puedo sentir que estoy en un peligro inminente, que me voy a morir ahora si es que toco la... Pero eso no tiene por qué ser un peligro real. Y lo que nosotros trabajamos es enfrentar ese peligro, trabajamos el enfrentar esto que yo estoy temiendo para darme cuenta y enseñarle al cerebro que a veces la angustia se siente muy real, pero no tiene por qué ser real la consecuencia temida. ¿Ya? Eso es lo que nosotros trabajamos en terapia. Y obviamente todo este trabajo terapéutico, que si ustedes se dan cuenta, tiene que ver mucho con exponer al paciente, prevenir respuestas, ayudarlo a pensar distinto frente a sus pensamientos, ayudarlo a responder distinto a lo que está pensando. Es imposible poder solamente hacerlo de manera individual. ¿Ya? Nosotros siempre trabajamos de manera integral y sistémica, incluyendo a la familia, a la pareja, si son niños chicos al colegio, al entorno, los papás, porque obviamente trabajar la EPR con la TCC va a implicar apoyo del entorno, ¿ya? Sobre todo, yo soy psicólogo especialista en TOC de niños y adolescentes, y nosotros trabajamos mucho con la familia, ¿ya? Justamente porque una de las cosas que se ha visto mucho en los casos de TOC infanto-juvenil, pero también en los casos de TOC adulto, es la acomodación familiar, ¿ya? Que las familias se empiezan a acomodar a los síntomas, y eso le hace muy mal al TOC, ¿ya? O sea, si yo tengo que ayudar a mi hijo a limpiar algo o no, o le paso el jabón, aunque se gaste 50 barras de jabón, le compro otro jabón y le paso otro jabón y lo estoy ayudando con las compulsiones o le dejo que revise todo, etcétera. Esa acomodación familiar, que obviamente las familias la hacen porque no quieren ver sufrir a su hijo o a sus familias, eso es evidente. El problema es que esa acomodación lo único que está haciendo es que empeore el TOC. Entonces nosotros también en terapia trabajamos justamente en base a la acomodación familiar, trabajamos en que la familia poco a poco empiece a salir del contexto en el que está atrapada con el TOC, porque esto no solamente atrapa a quien tiene TOC, atrapa a la familia completa, y es muy importante ayudarlos a la familia también salir de ahí, porque esto es muy agotador, es muy desgastante para la familia, genera mucha frustración, etcétera. Entonces también es muy importante en la terapia que no solamente lo trabajemos con la persona que tiene TOC, sino que también con la familia. Y también hacemos, o con la pareja, o con el colegio, y también hacemos psicoeducación. También les explicamos qué es el TOC, por qué parece tan real, cuál es la expectativa del tratamiento, que si bien no se cura, podemos lograr una recuperación total. Nosotros damos de alta a los pacientes sin ningún síntoma, ¿ya? Y no tienen ninguna compulsión, no tienen respuesta frente a los pensamientos obsesivos. Y eso es lo que nosotros apuntamos, que en la medida que la persona logre entender que los pensamientos son solo pensamientos y que en el fondo me pueden dar mucho susto, pero no tienen ningún poder sobre mí ni sobre quién soy, y les dejo de temer a lo que estoy pensando, la recuperación del TOC también es factible, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el TOC es un poco cíclico, ¿ya? O sea, hay periodos en que el TOC puede estar súper silencioso. Cuando les hablamos de lo crónico del TOC tiene que ver con eso, que puede estar muy silencioso y si viene un estresor muy grande, me van a aumentar los síntomas. Habitualmente nosotros vemos en las personas cuando se estresan con algo, les aumentan los síntomas, cuando están más cansados, les aumentan los síntomas, cuando están más angustiados, les aumentan los síntomas. Entonces, el TOC es muy sensible al estrés, a la angustia, a las preocupaciones, y por eso es importante también que el tratamiento se enfoque en eso, porque nosotros sabemos que el TOC puede contraatacar, entre comillas, aunque esté con remisión total de los síntomas. Entonces, en terapia también uno trabaja lo que se llama la prevención de recaída, que es que cuando ya logramos que el paciente reduzca sus síntomas, trabajamos en que prevengamos una recaída, o sea que si el TOC me vuelve a molestar de nuevo en el futuro, yo ya tengo mi cajita de herramientas, yo ya sé qué hacer psicológicamente para enfrentarlo, yo sé que si aparece un pensamiento que me angustia, ya sé qué hacer, yo sé que si de repente siento unas ganas inmensas de hacer una compulsión para poder calmarme, ya sé qué hacer. La terapia es muy clara en eso, da herramientas concretas para el enfrentamiento del TOC. En eso también se diferencia a otras terapias, porque esta terapia lo que hace es dar herramientas. O sea, cuando yo estoy manejando el auto y siento que atropellé a alguien y tengo que devolverme a revisar si realmente, ¿qué hago ahí? Si yo estoy pensando en mi cabeza que quiero matar a alguien, ¿qué es lo que hago ahí? Como les damos herramientas concretas para empoderarlos, ¿ya? Y que gran parte de eso es la EPR, en que somos capaces de exponernos a lo que tenemos, a lo que tememos, pero también trabajamos muchísimo en que la persona pueda realmente entender que aunque el pensamiento me asuste o me haga dudar de mi identidad o de mis valores, son solo pensamientos.
¿ya? Y eso es súper importante trabajarlo también con todos quienes rodean a la persona que tiene TOC también. Entonces, para alcanzar ahí un tiempito a que tengamos preguntas, como les decía al principio, el TOC se considera crónico, ¿ya? Porque es probable que en algún momento, ¿no es cierto?, los pensamientos intrusivos molesten, como a cualquier ser humano, incluso cuando se está recuperando. Y si bien es cierto, no podemos deshacernos o eliminar el TOC, ¿no es cierto?, porque los pensamientos están ahí para todos, el 100% de las personas, de vez en cuando el TOC se va a enganchar a los pensamientos. Y lo que hace habitualmente el TOC es poner un zoom, ¿ya? O sea, si a una persona sin TOC un pensamiento le entra y le sale, a una persona con TOC el pensamiento le va a entrar y se va a empezar a dar vuelta, va a empezar a angustiarse, va a empezar a cuestionar si en verdad lo quiso pensar o no lo quiso pensar, si en verdad es real o no es real, y ahí va a entrar un poquito en el loop angustioso. Entonces, hay unos autores de Estados Unidos que son súper interesantes. Ellos tienen muchos libros y muchas publicaciones respecto de lo que es el TOC. Son dos especialistas importantes a nivel mundial en el TOC. Y que además ambos autores tienen TOC, ya que eso es lo interesante. Son dos psiquiatras especialistas en TOC que además tienen TOC. Y ellos tienen en sus libros siempre esta frase que a mí me parece muy, muy interesante, que si bien es cierto el TOC es crónico, no es terminal. ¿Ya? El tener TOC o el recibir el diagnóstico de un TOC no es que tu vida se acabó ahí, no es que entonces de aquí nunca más voy a ser feliz, o no es que de aquí en adelante nunca más voy a poder hacer lo que quiero hacer, no es así. Con un buen tratamiento, como lo hemos conversado hasta ahora, uno puede efectivamente recuperarse al 100%, ¿ya? Y por eso a nosotros nos gusta mucho explicar qué se hace en terapia, que si bien es cierto, el tiempo que tengo es cortito para poder explicarlo, pero traté mucho de enfatizar en la importancia de que la terapia se va a enfocar en métodos que estén basados en evidencia, como es la TCC y la EPR, y fundamentalmente en explicar que los pensamientos son solo pensamientos y en la medida que dejamos de ponerles tanta atención o dejamos de tener tanto miedo a lo que pensamos, también el TOC empieza a perder ese poder que tiene sobre nosotros. Y uno de los conceptos que nosotros más usamos también para motivar a los pacientes es que la terapia va a devolver la libertad. ¿Ya? El TOC lo que hace es quitar la libertad. Te empieza a limitar, te empieza a decir solamente puedes esto y esto y esto y empieza a achicarnos cada vez más los áreas de libertad que tenemos. Y justamente el TOC lo que hace es, lo que hace la terapia para el TOC es devolver esa libertad, volver a creer que podemos ser felices, volver a poder disfrutar la vida, poder volver a no tener que hacer compulsiones eternamente largas y esa es un poco la esperanza también de la terapia, que bien hecha tiene excelentemente buenos resultados. ¿Ya? Eso. Entonces, si quieren seguir hablando de TOC, obviamente está nuestra plataforma, ¿no es cierto?, de hablemosdetoc.cl, que tiene una página web donde hay artículos, preguntas, cortometrajes, entrevistas, hay muchas cosas, material interesante, todo en español y gratuito. Y también está nuestro Instagram, que hablemosdetoc.cl, que también es un espacio de psicoeducación. Ahí explicamos muchísimo lo que es la terapia del TOC. Y también nos pueden escribir, nos pueden hacer preguntas, si es que hay algo que no les quedó muy claro o que quieren profundizar, sobre todo algún caso puntual, porque obviamente acá no puedo responder preguntas específicas de casos puntuales porque no manejo la información para poder responderlo, pero nos pueden escribir directamente y podemos ver cómo los podemos acompañar. Bien, así que traté de dejar el tiempo, yo sé que estamos justo en el tiempo, pero me interesaba harto poder dejar algún tiempo para dudas, preguntas, comentarios antes de hacer el sorteo del diploma. Ya, sí, cuéntame nomás, Joana. No sé, no se escucha, Joana. Ahí estoy reactivando el micrófono, Joana. Ya, Hola, buenas noches, ¿me escucha? Súper. ahí sí te escucho, ahí sí te escucho. Mire, quisiera hacerle una consulta, más que una duda, o sea, es una duda. Tengo un hijo de 21 años, próximo a cumplir 22, y desde hace muchos años, o sea, prácticamente desde que, de que tengo uso de razón, Ujú. tiene esa maña, o no sé qué es lo que es maña o manía, que él tiene que ducharse 3 veces en el día, cambiarse boxer, cambiarse calcetín y cambiarse ropa. Pero es todos los santos días, aunque haya un frío pero enorme, tiene que hacerlo, o si no, empieza que me pica el cuerpo, que se desespera, anda inquieto y todo eso, y lo veo, cuando lo veo, porque él estudia afuera, igual afuera hace lo mismo ahora que está estudiando en la universidad, igual también. eh, y eso de repente a mí como que me ponía muy ansiosa acá, porque yo soy de tal, tal.
Me ponía muy ¿Mm? ansiosa cuando estaba acá. Y me preguntaba yo de repente, ¿hará lo mismo afuera? Y claro, o sea, tiene esa, no sé, ¿eso es un TOC o es una maña nomás? Claro, ahí, como les decía, me cuesta mucho responder, digamos, profesionalmente y éticamente bien esas preguntas porque no conozco el caso, así que no podría como decirlo exactamente. Obviamente lo importante frente a eso es hacer una buena evaluación, ¿ya? Porque obviamente hay sintomatología del TOC que además, que no alcancé a explicarlo, pero es una buena oportunidad, que efectivamente el TOC es muy comórbido con otras condiciones también, ¿ya? O sea, el TOC puede darse con cuadros ansiosos, el TOC puede darse con cuadros del espectro autista, puede darse con trastornos de Autista, alimentación, etcétera. Entonces, autista. cuando efectivamente se da esa comorbilidad, hay una alta probabilidad, sobre todo en el tema del espectro autista, es muy amplia la comorbilidad. Hay muchísimos pacientes que están en el espectro y que además tienen TOC y tienen rutinas súper marcadas y tienen compulsiones muy marcadas, porque en el fondo hay características del espectro que son muy similares a la rigidez o a las compulsiones. La diferencia es que muchas veces ahí se dan para poder calmarse, más que o para poder autorregularse, digamos, a diferencia del TOC que se hacen para anular alguna angustia. Entonces yo, bueno, es difícil obviamente dar una respuesta, pero si están con la duda, lo mejor es poder evaluarlo para ver si es una conducta propia de una obsesión o compulsión o si efectivamente tiene que ver con algún otro componente. Pero por lo que tú describes y por esa rigidez de que tiene que ser siempre todos los días, pudiera responderse desde ahí la pregunta también, de todas maneras. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí no sé en qué orden estaban las preguntas. No sé si tú me ayudas ahí, Rodrigo, o vamos dando nomás Claro, la... Eugenia, vamos Ya, contigo. Hola, buenas noches. Tomás, bueno. una consulta te hago. En cuanto al tratamiento, claramente la parte de comportamental la trabajamos con la EPR. Ahora, en la parte vinculada más a los pensamientos, a la toma de perspectiva, quería saber si incorporás o si sabés o si hay investigaciones al respecto de estrategias de defusión, por ejemplo, que trae la terapia de aceptación y compromiso. Sí, Ujú. digo, o se trabaja solamente con reestructuración cognitiva. ¿Cómo lo ves esto? O lo de la atención plena. Digo, nada, un poco, Sí, ¿cómo lo ves? no, muy buena pregunta. Habitualmente el tratamiento, el gol estándar del tratamiento en TOC siempre tiene que ser TCC con EPR, eso es como lo que más evidencia ha demostrado. Pero efectivamente, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia que también está dando muy buenos resultados en pacientes con TOC, ya que es la ACT. También se usa el mindfulness en pacientes con TOC, que también dan bastante utilidad. Hay algunas otras técnicas que también están siendo estudiadas, como el MDR u otras técnicas, pero yo te diría que en general, si es que son técnicas que uno puede usar como complemento a la EPR, no hay ninguna contraindicación para usarlas. De hecho, habitualmente las técnicas de aceptación y compromiso ayudan muchísimo y las técnicas de mindfulness también. Así que yo creo que eso, y cada vez tienen más estudios también que han demostrado la efectividad de poder complementarlos. Así que muy buena pregunta, porque a veces lo usamos en conjunto también con las terapias más estándar, de todas maneras. Ok, bien, gracias. Súper. Mientras paso a la siguiente pregunta, aquí en el chat, Yasmín López dice, ¿es común que se desarrolle TOC después de un evento traumático? Esa es otra buena pregunta importante. Como les comentaba, no se conoce exactamente el origen del TOC. Dentro de los componentes que se saben, ¿no es cierto? Está lo genético, lo neurobiológico, pero también hay algunas áreas de investigación que han comentado que no es que un evento traumático en el fondo genere un TOC, como así aparición espontánea, pero sí se ha visto que efectivamente los elementos traumáticos sí tienen un componente importante en poder gatillar elementos obsesivos, tal vez en algún paciente que tenía la predisposición o en algún paciente que tenía algún cuadro ansioso a la base o un componente obsesivo. Y efectivamente se trabaja también ahí. Hay toda una línea de intervención respecto de los TOC con elementos traumáticos, en los cuales se pueden usar, como les decía yo, MDR y otro tipo de intervenciones, pero efectivamente hay pacientes que refieren que los síntomas obsesivos aparecieron después de un componente traumático, y eso también hay una línea de intervención específica, que de hecho en Estados Unidos ahora se está trabajando con un tipo de terapia para pacientes con TOC y trauma, que tiene que ver con la narrativa, y una línea muy interesante de intervención. Así que sí, puede darse efectivamente la comorbilidad o la aparición de síntomas obsesivos compulsivos después de un elemento traumático. Muy bien. Eric, voy contigo. Gracias. Bueno, mi duda más va también dirigida como a algo coadyuvante, ¿no? Que nos ayude dentro de las técnicas hacia el TOC
y va más dirigido hacia la hipnosis ericksoniana. O sea, cuando estaban mencionando sobre estas técnicas de la TCC, pues mi modelo es terapia breve, ¿no? Y me apoyo Ujú. también de terapia ericksoniana. Entonces, se me venía a la mente como qué tan factible sería utilizar como algunas técnicas que se utilizan, por ejemplo, al momento de tratar fobias dentro de hipnosis, o como el utilizar anclajes o algunas ciertas técnicas que nos ayuden a disminuir la ansiedad dentro del TOC. ¿Esto es factible dentro del trastorno? ¿Se puede llegar a servir? Sí, en general la terapia estratégica breve también tiene una alta efectividad para los cuadros de TOC, mientras obviamente se utilice con EPR también. No hay mucha investigación respecto a la hipnosis y el tratamiento de los TOC. Eso no quiere decir que no funcione, pero no hay mucha evidencia al respecto. Sería interesante contar con más información para poder dar una respuesta más clara frente a eso. Pero efectivamente, uno de los conceptos que se trabaja es que hay que enfrentar la ansiedad. Entonces, efectivamente, hay que dirigir bien las terapias complementarias en el sentido de que tiene que ser un enfrentamiento más que una evitación. Y en términos de la hipnosis, bueno, efectivamente hay estudios que han demostrado, pero son muy acotados, entonces no se puede hacer como una generalización. Pero yo creo que falta información respecto a eso. No se ha dado el estudio suficiente, así que no te podría dar como una respuesta muy, digamos, certera frente a eso. Yo creo que faltan datos para poder estudiarlo, pero efectivamente en Estados Unidos se están haciendo distintos protocolos, distintos pilotos para poder estudiar, pero lo que se ve son más bien estudios de casos, que en el fondo como casos puntuales en los que se ha visto alguna efectividad, pero por eso mismo cuesta generalizarlo como una cosa que pudiera ser como aplicable para todos por igual. Muy Súper. bien, voy con Vito. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Yo tenía una pregunta que, bueno, me he estado tratando de formularla bien en mi cabeza, pero no sé muy bien cómo hacerlo, así que voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Eh, de que relacioné un poco lo que contaba sobre cómo estos miedos son reales, o sea, son unas sensaciones reales. ujú, Eh, y también cómo, y bueno, mi pregunta más, ah, si estas sensaciones pueden ser reales físicamente, porque me acuerdo también haber visto un post en el Instagram de Hablemos de Todo ujú, sobre sensaciones sexuales como obsesiones, pero de sí, sentir como, como sentirse excitado, cosas así, sí, como algo como sin querer, por decirlo. ujú, sí. Entonces, como si estas sensaciones pueden llegar a ser físicas, como, o sea, era más o menos si podía como explicar un poco más eso, porque me acuerdo haber Ujú. leído el talk, o sea, el post, perdón, y no me quedó muy claro eso. Sí, Era de todas eso. maneras. Qué buena la pregunta. Efectivamente, el TOC se puede camuflar en cualquier cosa, pensamientos, sensaciones, imágenes, recuerdos, etcétera. Y efectivamente lo que tú mencionas es lo que se llama el groinal response, que es un tipo de sintomatología asociada al TOC, en la que efectivamente los pacientes refieren, ¿no es cierto?, una excitación de las zonas genitales, que en el fondo se siente realmente, es como una excitación real, y le genera mucha angustia porque, por ejemplo, en el caso de los pensamientos, no sé, pues de pedofilia o violación o pensamientos que le generan mucha angustia, a veces gatilla una respuesta corporal. Entonces dicen, bueno, si me gatilla esa respuesta es porque en realidad me gusta o porque en realidad eso es algo que me atrae. Y la verdad que se ha visto que no, que efectivamente son respuestas obsesivas, respuestas asociadas al TOC, que dan estas respuestas automáticas, como el groinal response, que ahí tenemos harta información respecto a eso, y que les genera muchísima angustia a los pacientes porque de alguna manera viene como a reafirmar que si es que estoy sintiendo algo es porque tal vez realmente es algo mío o yo lo quiero sentir y son respuestas automáticas del cuerpo, nada más. Entonces, qué buena tu pregunta porque efectivamente sí puede gatillar sensaciones, excitación, puede gatillar respuestas, puede gatillar muchas sensaciones corporales que a veces los pacientes les generan mucha angustia, pero cuando sabemos que es un paciente con TOC, nos ayuda también a hacer el diferencial entre lo que realmente está pensando y lo que está sintiendo. ¿Ya? Así que buena pregunta esa, porque es Es un elemento muy muy corto. frecuente también. Y esto no va solamente a lo que es, o sea, aparte de esto que dices de el groinal response, puede ser como físicamente, como, como algo distinto también. Ujú, sí, de todas Ah, ya, maneras. Sí, sí, sí. perfecto. Muchas Sí, gracias. gracias a ti. Genial, voy con Joss.
Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Va, muchas gracias. Bueno, yo quiero formular 4 preguntas para una sola respuesta. Se las doy juntas, ¿va? Primero, pueden saltar de un tipo de obsesión a otras, o sea, puede ser que inicies teniendo obsesiones sobre algunos pensamientos y años después desarrolles acerca de otro tema. Por ejemplo, no sé, primero el terror a los gérmenes, pasan los años y ahora son pensamientos de peligro, y luego pasan los años, superaste esos y vienen, no sé, miedo a las supersticiones o cosas de ese tipo. Esa es una. Luego la otra es, ¿qué pasa si en verdad pasa algo? Porque bueno, las coincidencias suceden. ¿Qué tal si alguien está trabajando en superar estas obsesiones, en restarles el miedo, y cuando están trabajando en ello sucede lo que temían? Porque pues la vida tiene ese tipo de cosas. Y otra cosa es, ¿qué pasa con los pensamientos acerca de futuro, de peligros futuros, no en el presente? ¿Cómo puede tener el paciente esa certeza o cómo puede tener esa valentía de enfrentar esos pensamientos si sabe los resultados que teme no serían inmediatos, sino al futuro? Y la última es, un psiquiatra puede decirte que tienes TOC, mandarte medicamentos sin antes haberte hecho algún test. ¿Hay alguna manera en que ellos pueden saber esto? Porque a mí me pasó que fui y me medicaron, pero nunca me han hecho un test ni nada. Entonces, pues no sé ahí qué procede, si hacerle caso al psiquiatra o no. Gracias. Aprovecho, voy a ver qué alcancé a retener hasta ahora en la noche. Traté de anotar las preguntas ahí. Efectivamente, el tema del cambio de temáticas sí es muy frecuente, o sea, efectivamente las temáticas pueden cambiar, puede ser que a veces moleste con elementos de contaminación, después puede molestar con temáticas sexuales, después puede molestar con temáticas agresivas. Efectivamente, el TOC en ese sentido puede cambiar las temáticas, y por eso en el TOC no trabajamos en base a las temáticas, ¿ya? Porque si no la terapia sería eterna, estaríamos 80 años con el paciente, porque sabemos que el TOC va cambiando, y que si nos enfocamos en la temática, el TOC se nos va a ir escapando a otra temática y a otra temática y a otra temática. Entonces, lo que nosotros hacemos no es trabajar en las temáticas, trabajamos en el TOC. Las temáticas del TOC, nosotros hablamos que son como las fachadas, son las cosas con las que se esconde, y nosotros no vamos a intervenir en la fachada, vamos a intervenir en la base, ¿no es cierto?, en lo que más genera la interferencia. Entonces, pueden cambiar las temáticas, sí, pero nosotros trabajamos con el paciente en que lo importante no es la temática, sino que cuando aparezca lo que aparezca, tú ya sabes cómo reaccionar. Entonces, sí, pueden cambiar las temáticas sin ningún problema. Respecto de las coincidencias de que justo pase lo que temía, tú justamente diste la respuesta, eso puede pasar absolutamente. Puedes tocar algo y te puedes enfermar, puedes efectivamente hacer algo que algo malo pase. Lo que nosotros trabajamos mucho en la terapia es que efectivamente nosotros generamos como esa disociación entre el pensamiento y la acción. Si pasan cosas es porque la vida está sujeta a que pasen cosas. Nosotros trabajamos harto en eso, en la tolerancia a la flexibilidad, a la incertidumbre, al no saber, al tolerar. Nosotros con los pacientes, nosotros no les decimos que no va a pasar algo, porque nosotros no somos dioses para saber si realmente va a pasar o no. Ya nosotros nunca le decimos, no, tranquilo, si no te vas a enfermar. O, oye, no, si no va a pasar nada malo. Nosotros no trabajamos en eso, ya nosotros trabajamos en la tolerancia, de que, bueno, veamos qué es lo que pasa. Veamos si pasa lo que temes. ¿Ya? Y si pasa, bueno, es poco frecuente igual, porque muchas veces las temáticas son bien complejas, pero cuando pasa, es una oportunidad también para mostrarle al paciente que cuando pasan, él es capaz igual de enfrentarlo y que las cosas igual se pueden superar y que ya es como una oportunidad. Respecto de los pensamientos del futuro también se trabaja, porque claro, es distinto tener un temor a que la mesa está contaminada y si la toco o no, pero uno de los más frecuentes es como, ¿qué pasa si cuando me muera me voy al infierno? Ya que obviamente no podemos hacer que la persona se muera y preguntarle si ahora estás en el infierno o no. Entonces, obviamente lo que nosotros hacemos con la persona es tolerancia a esa incertidumbre, el entender que los pensamientos son pensamientos, el entender que no porque yo piense que me voy a ir al infierno significa que me voy a ir al infierno, ¿ya? Y nosotros trabajamos mucho respecto de esos pensamientos futuros que son súper difíciles de manejar, ¿ya? O en 10 años más me va a dar un cáncer, o en no sé cuánto tiempo más me voy a morir. Tampoco podemos esperar con el paciente 10 años para demostrarle si se va a cumplir o no. Uno trabaja en esa tolerancia, la frustración, y eso es un poco lo que les decía específicamente. Y con respecto a lo del psiquiatra y los fármacos, que también harto han preguntado sobre eso,
efectivamente hay una escala que es la que uno sugiere que se aplique siempre, que es la escala del white box, ¿ya? Que es la escala del Yale Brown, que es una escala que se aplica en todas partes del mundo y que también está validada acá en Chile, y que es el instrumento que no hace un diagnóstico, ¿ya? Porque el diagnóstico es clínico, lo hacemos los psicólogos y los psiquiatras, pero los test nos ayudan a complementar el diagnóstico, ¿ya? Y en el test se evalúan todas las obsesiones, se evalúan todas las compulsiones, y con eso uno ve una escala de severidad, ¿no es cierto?, que es con la que uno trabaja, etc. Idealmente siempre hay que aplicar la escala, ¿ya? O sea, eso sí o sí. El tema de los fármacos es un tema que actualmente está bien en discusión, y de hecho el gol estándar del tema de los fármacos es que solamente se utilice fármacos cuando estamos en presencia de un TOC severo. ¿Ya? Lo que se ha visto en el gol estándar ahora es que si hay un paciente que está con un TOC leve a moderado, intervenir solo con terapia psicológica, ¿ya? Y si efectivamente el cuadro es muy complejo, un cuadro muy severo, muy interferente, mezclar la terapia psicológica con la farmacoterapia, ¿ya? Pero lo ideal es no partir al tiro con fármacos en casos en los que no se necesite, ¿ya? Porque también queremos que se genere un cambio más cognitivo que necesariamente de medicamento en caso de que no sea necesario, ¿ya? Y se ha visto incluso en las investigaciones que obviamente la combinación de ambas cosas es lo más útil, ¿ya? Cuando se combina terapia con fármaco. Pero sí son estudios en que si hubiera que elegir una o la otra, o sea, entre terapia o fármacos, el estudio demostró, y este es un estudio que está muy estudiado y todo, demostró que es mucho más útil, si es que hay que elegir una de las dos, es mucho más útil elegir terapia, ¿ya? Tiene mucho más efecto que elegir la solo farmacoterapia, ¿ya? Eso es súper importante. Sí, ahí lo escribieron Yale Brown, exactamente. Bueno, en lo de si es genético o no, ahí lo contestamos antes también, ya el tema hereditario. Ya, no sé cuánto tiempo nos queda, Rodrigo, para poder hacer el sorteo, no sé cuántas preguntas más dejamos ahí. ¿Le parece unas dos más? Ya, súper. Veo varias manitos levantadas. Si la pregunta ya se les respondió, voy a invitar Eso. por favor a que bajen la mano y así hacemos preguntas nuevas y nutrimos más la sesión. Voy a esperar 3 segundos. Se sumaron más preguntas. Voy con Sebastián. Ya, Sebastián. Hola, ¿me escucho? Súper. Sí. Gracias. Mi pregunta va un poco sobre, que se conoce que la teoría de cognitivo-conductual es la que más evidencia científica tiene para poder tratar TOC, pero también se ve que se tiene que trabajar con todo el contexto familiar, el trabajo, amigos. ¿Puede haber quizás un terapeuta, un psicólogo que sea más integrativo y que pueda trabajar quizás también con lo sistémico y con lo cognitivo-conductual, o hay que enfocarse netamente en lo cognitivo-conductual? Me interesa porque el tema me gustó mucho y yo estoy en 5.º año de psicología, entonces quiero ver también cómo a qué camino irme un poco. Ujú. Sí, no, buenísima pregunta. Yo tendería a pensar que las terapias de tercera generación o los terapeutas que en el fondo trabajan actualmente con TOC son mucho más integrativos, ¿ya? Anteriormente era mucho más lo conductual o lo cognitivo y que solo el síntoma y solo la conducta, y la verdad que los terapeutas actuales que trabajamos con TOC entendemos que si bien es cierto, la terapia cognitivo-conductual, ¿no es cierto?, y la EPR es muy útil, son terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, o sea, son terapias que entienden la importancia de las emociones, de que la persona está en un contexto, de que en el fondo no es solamente, ¿no es cierto?, conducta, reacción, estímulo, respuesta. Entonces, yo diría que actualmente las intervenciones, y de hecho el diplomado que nosotros tenemos de TOC va en esa línea, es un abordaje integral. Nosotros trabajamos con terapia de familia, terapia de pareja, trabajamos con fármacos, terapeutas ocupacionales, terapeutas sistémicos, o sea, el abordaje mientras más integral sea, va a ser mucho más útil, porque en el fondo la persona mientras más integralmente se le atienda, también tiene mayores resultados. Así que muy buena pregunta, porque efectivamente el abordaje debe ser integral, de todas maneras. Ya uno no puede quedarse solo con los síntomas, porque los síntomas también responden a un contexto, o responden a una historia, a una persona, ¿no es cierto?, vivencias, etcétera. Así que muy buena pregunta esa, porque tiene que ser incluido, sí o sí. Ya, Súper. no sé, la última Voy con ahí, sí, de José Miguel, ¿puede ser? ya, dale José Miguel. Buenas noches. Hola, hola.
Profesor, más que una pregunta, solo agradecer su tiempo, toda la exposición, muy interesante, he aprendido mucho, así es que me agradó conocerlo a todos los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esa es justamente la idea también, ¿no es cierto? Poder hablar de estas temáticas que a veces se hablan muy poco, y el interés que generó esto, la verdad que me tiene muy contento. Creo que bueno que estén acá, que estén reunidos y que podamos efectivamente hablar de TOC, sacando todos los prejuicios, los estigmas y todo lo que tiene asociado. Así que encantados, si los que quedaron con la manito levantada igual quieren hacer las preguntas, escríbanme directamente, hablemos de TOC y pongan, oye, me quedo con la pregunta pendiente y yo se las contesto ahí internamente para que no queden con las preguntas sin responder. ¿Ya? Súper. Qué tremendo, profesor. Muchas gracias por la amabilidad, la disponibilidad de responder las consultas. Palabras al cierre antes del sorteo y del link de asistencia. En ADIPA estamos felices de de ayudar a potenciar tu carrera profesional. Por eso creamos estas instancias de aprendizaje para que puedas seguir actualizando tus conocimientos y desarrollando tus habilidades en las distintas áreas de la psicología y la salud mental. Esperemos que este seminario haya sido una experiencia enriquecedora para ti. Recuerda que puedes inscribirte con anticipación a nuestros próximos seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia. Sigue capacitándote, bien digo, junto a nosotros, y no olvides invitar a tus amigos y colegas a participar de estas experiencias de aprendizaje. Voy a dejar el video hasta aquí y nos despedimos de nuestros amigos y amigas de YouTube, invitadísimos a revisar este contenido y el resto que tenemos disponible para todos ustedes. Muy agradecido, profesor, por la sesión del día de hoy.